Continuamos con Cerrando la Noche en esta parte del programa. Vamos a conversar con el amigo y hermano, el doctor Ramón Emilio Concepción, quien había hecho una pausa en los medios y nos atrevimos a llamarlo para ver si venía a pasar revista de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en la República Dominicana luego de concluido el proceso electoral. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Junior. Buenas noches, Giovanni. Gracias. Aquí a la disposición después de una pausa bastante larga, ¿verdad? ¿Para qué le sirvió la pausa, doctor? Mira, yo una noche que me desvelaba leyendo a De Gaulle, encontré que De Gaulle decía que el político tiene que tener carácter, voluntad y saber guardar silencio cuando hay que guardar silencio. Y yo, después de lo que pasó en el PRM, en el proceso interno, entendí, o encontré, mejor dicho, en esa experiencia de Gaulle, lo que debía de hacer. De Gaulle, cuando ganó la presidencia, su última presidencia, el pueblo francés lo eligió apenas con un 51.3, y él entendía que era muy baja la votación. Y entonces él, motus propio, se sometió a un referéndum de la sociedad francesa. Y volvió a la sociedad francesa y les ratificó el 51 punto tanto. Ese hombre tuvo la dignidad y tuvo el carácter y la voluntad de renunciar e irse. Y era tan grande el silencio de Gaulle que después la prensa, cuando se empezó a complicar Francia y Europa en esos años, la prensa decía, el silencio de Gaulle es tan grande que se escucha en Europa. Entonces yo dije, mira, si me voy a los medios ahora con la inconformidad de que el PRM hizo en sentido general casi lo mismo que hizo el PRD, por lo que nos fuimos del PRD, y en medio de un proceso electoral, si voy a los medios, yo no sé decir cosas que yo no piense, por complacer a Junior, a Giovanni, no. Entonces preferí llevarme del consejo de Gaulle. Pero ya estamos aquí a su entera disposición. Doctor, y entonces, después de esas palabras bien alentadoras y sobre todo fruto de la madurez de un hombre como usted, que tiene una madurez política, ¿cuál sería el futuro del PRM en lo inmediato, ya después de estos problemas post-electoral, donde aparentemente... Joan, el primer eso que debemos dividir esto en dos partes. ¿Te quiere ir por los temas primero, ahora? No, porque yo creo que el proceso electoral formalmente terminó. No lo quiere pasar por ahí. Claro, pero hay un conjunto de iniciativas. No ha terminado. No ha terminado el proceso electoral, porque estamos ahora en la crisis postelectoral. Lo que culminó fue el proceso de votación y escrutinio. Exacto. Vamos entonces a sintonizar para estar de acuerdo. En el escrutinio quedan algunos asuntos pendientes. Se están haciendo peticiones de revisiones. Estamos justamente en esa etapa de revisiones, impugnaciones en diferentes demarcaciones a nivel nacional, con, digamos, la desventaja que desde hace tiempo una parte importante de la oposición ha estado planteando su falta de confianza en los órganos electorales, no solo en la Junta Central Electoral, sino también en la máxima autoridad electoral, que es el Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana, que hay que recordar que vence ahora el 16 de agosto su mandato. Venció el año pasado. Lo que pasa es que la propia ley, Constitución lo llevó a todos. La propia ley de ellos prorrogaron su periodo hasta agosto. Hasta agosto 16. Del año que viene. Porque ellos vencieron en diciembre del año pasado. Pero cuando se hizo la constitución del tribunal, por lo que venía y por las impugnaciones que previeron que venía en el proceso electoral, el PLD quiso asegurarse. Para que sean los mismos jueces y no jueces nuevos. Yo creo que tiene que ver con el hecho, el vencimiento, doctor, y me corrige. Ellos no fueron electos en el tiempo que mandaba la Constitución, sino que yéndose el doctor Leonel Fernández, finales del 11, fueron constituidas las altas cortes de la República Dominicana. Por lo tanto, el periodo de 4 años, a partir de que tomaron posesión... Se completaba en diciembre del año pasado. Bueno, en diciembre del año pasado. Lo que pasa es que hay una coletilla en la ley que decía que lo prorrogaba hasta agosto.
Muy se bien. previó, se Ante previó, esa situación, se previó lo que venía. futuro de los reclamos e impugnaciones. A mí me tocó en el 2010 una posición bastante incómoda, porque a mí me costó defender por el PRD la senaduría que nos robó el PLD de la provincia de Pedernales. Y yo en aquella ocasión dije, recuerdo palabras más o menos textuales, que yo hacía uso de Simón Bolívar cuando Bolívar decía que la corrupción de los pueblos comienza por la indulgencia de los tribunales y la impunidad de los delitos. Y el senador de Pedernales significaba no solo para el PRD, significaba para el Consejo Nacional de la Magistratura un equilibrio entre los dos partidos. Como el PLD obtuvo mayoría aplastante, era un solo senador que iba a perder, pero se lo llevaron. ¿Por qué? Porque ese senador, por pertenecer a la segunda fuerza política, es decir, el PRD, pasaba a ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. El candidato de los diputados, también perteneciente a la segunda fuerza política, pasaba a pertenecer al Partido Revolucionario Dominicano. Y recuerden ustedes que aquella Suprema Corte básicamente estaba integrado por jueces que se supone eran PRDistas. Entonces íbamos a tener un Consejo Nacional de la Magistratura integrado por Leonel Fernández, que era el presidente, Radamés Jiménez, que era Procurador General de la República, Reinaldo Pared Pérez y el presidente de la Cámara de Diputados, que eran del PLD. Pero entonces iba a estar el senador del PRD, el diputado del PLD y dos jueces de la Suprema que se supone que eran del PRD. Íbamos a tener ahí un Consejo Nacional de la Magistratura equilibrado 4-4. O hacíamos un poder judicial suficientemente fuerte e independiente, o hacíamos un poder judicial negociado entre ambos partidos, porque teníamos 4-4 en el Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, cuando decidió Reinaldo Pared Pérez, que dijo cuando se impugnó esta elección, dijo, ni un legislador nos van a tocar. Y miren de la forma burda que lo hicieron, que esto es bueno que el país recuerde. Miren, esta era la boleta A1, donde se ponían los votos de los diputados, mírenlo aquí. Eso es 2010. 2010, ahí radica esta crisis que se dio en el 12 y que continúa ahora. Los votos de los dos diputados del PLD, los votos de los dos diputados del PRD. Esto eran 99 votos y esto eran 64. Había que sumárselo a los de los senadores, ¿verdad que sí? Entonces los 64 del PLD se lo sumaron a 6 votos que sacó en este colegio el senador del PLD y llegó a 70. Los 99 del PRD no se lo sumaron a los 49 del candidato a senador del PRD y solo le dejaron los 49. Por eso perdimos por 15 votos, porque no nos sumaron 99 que estaban en el acta A1. ¿Qué significó esto? Esto ahora que el PLD, con control total del Consejo Nacional de la Magistratura, designó su Tribunal Superior Electoral a su medida, designó la Suprema Corte de Justicia a su medida, designó el Tribunal Constitucional a su medida, básicamente el aparato judicial a su medida, por no haber defendido un senador que era el equilibrio. Pero doctor, según la experiencia del pasado, que yo veo que usted presenta esa acta, lo que se dice que ahora va a pasar lo mismo. ¿Por qué alegar fraude? ¿Por qué buscar revisión? ¿Por qué pedir e impugnar si al final va a pasar lo mismo? Bueno, yo planteé en aquella ocasión, y un altísimo dirigente del partido en una comisión política, yo decía que el Papa Pío XI en 1937, cuando Hitler tenía control total de la sociedad alemana, tenía Congreso, tenía Parlamento, tenía Ejecutivo, tenía todo, pero se hacían muchos actos arbitrarios, injustos, votando leyes que no eran justas ni equitativas. Y el Papa Pío XI hizo una reflexión y decía que si los ciudadanos, hombres y mujeres, estaban obligados a acatar o a resistir los actos injustos de los gobiernos. Y el Papa Pío XI decía, por mandato de Dios hay que resistirlo. Resistió tan duro Alemania que todo el mundo sabe cómo terminó Hitler, porque esa frase del Papa dio tan duro en la conciencia de los alemanes y del mundo que Hitler terminó pegándose un tiro. Más tarde, Monseñor Blanchet en Francia, un grupo de locos muy parecido a lo que nos gobiernan a nosotros hace unos años, creían que en Francia todo era antiguo y había que sustituirlo todo. Y empezaron a votar leyes innecesarias, como se hizo aquí con una bendita constitución que es un libraco, que más de 2/3 pueden meterse en decretos, en resoluciones y en leyes adjetivas, no en ley sustantiva.
Monseñor Blanchet dijo que cuando una ley no es más que interés de hombre, interés de grupo, interés de partido político, no es la ley la que obra. Es la fuerza disfrazada de legalidad. Y el hombre no tiene por qué inclinarse ante la fuerza, sea cual sea el rostro que muestre. Yo motivaba así una petición que hice en la Comisión Política del PRD en aquel entonces, diciendo que no había otra alternativa frente a un abuso como este, de llevarse un legislador que constan los votos en las actas. Yo dije, no hay otra alternativa que asumir a Monseñor Blanchet y al Papa Pío XI. Y me respondió ese importantísimo líder del partido: el que quiera pelear, que coja la loma, como si yo estaba planteando pelea. Yo estaba planteando resistencia pacífica. Tú me quieres coger un senador que este pueblo decidió darle a mi partido, entonces yo te voy a sacar el partido a las calles y tú no vas a gobernar hasta tanto tú no te sometas a la legalidad, como decía Juan Bosch de Balaguer. Ustedes no recuerdan que don Juan hubo un momento que decía: a Balaguer hay que llevarlo a su propia legalidad y que se vaya allá, y empezaron un proceso porque los PLDistas en eso son buenos. Entonces, hasta que el PRM no entienda que la oposición, hay momentos que tiene que asumir lo que está asumiendo la oposición de Venezuela, frente a los abusos del poder, no bastan solo ruedas de prensa y declaraciones, hay que tomar acciones políticas, las que demande la circunstancia. De lo contrario, el PLD va a seguir abusando aquí, señores, va a seguir abusando, porque el PLD es todo o nada. Es como Jalisco, incluso, que cuando pierde arrebata. Se está dando un proceso ahora mismo en el país, en el municipio Santo Domingo Oeste. Es un horror para cualquier país que se tilde de democracia y de institucional. La sindicatura de Santo Domingo Oeste, el PLD, no hizo convención de delegados para inscribir candidato a alcalde por ese municipio. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué hizo la Junta? ¿Y qué está avalando el Tribunal Superior Electoral? Que le están sumando los votos del PLD al candidato del PRD sin que exista alianza. Y bajo un argumento malicioso, dicen: no, es que había 48 horas para impugnar los pactos, las alianzas. Perfecto, ese es un argumento aparentemente preciosísimo, pero eso es en el hipotético caso de que exista la alianza. Tú no puedes impugnar lo que no existe. Hay un antiquísimo principio jurídico, los antiguos latinos decían: nemo plus juri transferre quam isse habetur de commodi. Esto es, nadie puede transferir más de lo que tiene, o no puede dar lo que no tiene. Tú no puedes impugnar lo que no existe. Y bajo ese tecnicismo malicioso jurídico, están tratando de arrebatar una alcaldía que es imposible que la mantenga el PRD y el PLD. Yo me acabo de sumar al equipo de defensa del ingeniero Andújar y depositamos en el día de hoy, precisamente, una instancia de revisión. Porque es tan grave el asunto que el Tribunal Superior Electoral abolió la Constitución en una parte, que el principio del doble grado de jurisdicción que existe en el sistema judicial dominicano. Primera instancia, Corte de Apelación. En materia electoral, la primera instancia son las juntas municipales electorales. Segunda instancia, el Tribunal Superior Electoral. Pues el tribunal llegó tan lejos que una solicitud de reparo al cómputo, más no impugnación, porque no había necesidad de impugnar lo que no existe, se pidió fue una reparación en el cómputo, como manda el artículo 144 de la ley 275-97. Y el tribunal juzgó en Cámara de Consejo, violando el artículo 68, numeral 7, 10, 11 de la Constitución, del debido proceso, del sagrado derecho de defensa, pero sobre todo, celebrar un juicio oral, público y contradictorio, sin citar al ingeniero Andújar en Cámara de Consejo en una noche, en una encerrona. El tribunal dice: mira, esto resulta inadmisible porque ustedes no impugnaron el pacto de alianza en 48 horas. ¿Qué rayo voy a impugnar si no existe pacto de alianza, si no se hizo convención de delegados para inscribir esa candidatura ante la Junta Municipal Electoral? Entonces, cuando eso comienza a pasar en un pueblo... Un breve, doctor, porque sí, así tal vez la población entiende mejor. Pero todas las otras alianzas o pactos tienen esa acta de delegado. por lo menos la de diputado, senador y presidente la tienen. La de alcalde no la tiene. La mano de Dios, decimos los abogados.
Pues No todos- la tiene, la del nivel municipal no la tiene. Es tan así que una figura importantísima del Pero hay una PLD certificación, doctor. no la quiere dar la Junta. Pero, bueno, usted sabe los mecanismos que tiene para Se emplazarla. le solicitó por acto de alguacil y no la quieren dar. Lo único que dijeron unos empleados, mira, eso no existe, pero nosotros no podemos dárselo. Es a ese nivel que está llegando el peligro y el caos institucional que hay en la República Dominicana. Pero ese mismo tribunal puede obligar a esa Junta a En entregarle el caso de documento. Hipólito y del PRI, el tribunal dijo, porque se estaba tratando de que los votos del PRI, sin que existiera la convención de delegados, se le sumaran a Hipólito en el 12. Y el tribunal, cuando eso llegó a sus manos, el tribunal le dijo a la Junta, mira, mándame la convención de delegados, el pacto de alianza, para yo saber si esto que me están planteando aquí es verdad. Pues ahora resulta inadmisible. Ese no es un documento privado, es un documento público. Tienen que entregarlo. Entonces, por lo tanto, si ellos Si se no lo- niegan, si no es lo el mismo entregan- tribunal, es el competente para... No te vayas por ahí. Si ellos no lo entregan, están cayendo en un delito que está tipificado en el Código Penal Dominicano. Ah, no, que se esa es llama otra acción que ustedes denegación de justicia. Esa es otra acción y que nosotros tienen. estaríamos la semana que viene llevando una querella contra los jueces de esa Junta Municipal Electoral por denegación de justicia, que es tan dura cuando un funcionario de los que jura, cuando se juramenta respetar, cumplir y hacer cumplir y respetar la Constitución y las leyes. Es tan dura la sanción que dan los artículos 114 y siguientes del Código Penal, que hasta la degradación cívica la lleva ese funcionario. Vamos a hacer una pausa ahora, doctor, para cumplir con algunos compromisos. Regresamos en breve con esta conversación con el doctor Ramón Emilio Concepción. Continuamos con Cerrando la Noche y la conversación con el doctor Emilio Concepción, que se ha centrado básicamente en el proceso de impugnación que está llevando el Partido Revolucionario Moderno en la Junta Municipal del municipio de Santo Domingo Oeste, bajo el alegato de los accionantes, en este caso el PRM, de que el Partido de la Liberación Dominicana y el PRD no dieron cumplimiento a la formalidad de ley de convocar una convención especial para la inscripción de la candidatura de Francisco Peña. Es correcto, Ahí estamos, doctor. es correcto. Y nos decía que se ha negado esa instancia a suministrarles a ustedes una certificación donde haga constar si efectivamente se depositó el acto convencional o no. Es correcto. Entonces, nosotros hoy, precisamente, decía, depositamos un recurso de revisión ante este horror jurídico que produjo el Tribunal Superior Electoral, que sin un juicio oral, público y contradictorio, dictó una sentencia de inadmisión bajo el argumento que decía. ¿Tiene competencia el tribunal para declarar prima facie en Cámara de Consejo inadmisible una acción de esa naturaleza? Mira, hay algunos aspectos que en materia electoral tú puedes conocer En Cámara de Consejo. administrativamente en Cámara de Consejo. Por ejemplo, rectificar un acta del Estado Civil. Eso sí. Que en vez de ponerte Junior, te pusieron Junior, o Giovanni, te pusieron Giovanni. Esas son cosas, errores materiales que Pero ahí no hay un contencioso entre ahí partes. ahí no hay un contencioso. Entonces, pero no. aquí no, aquí hay un contencioso que la propia Constitución manda a que sea conocido en un juicio oral, público y contradictorio, para no violentar el sagrado derecho de defensa y el debido proceso. Entonces se está depositando, o se depositó hoy, un recurso de revisión para que el Tribunal Superior Electoral retracte esa decisión y le ordene a la Junta Municipal Electoral del municipio Santo Domingo Oeste, simple y sencillamente, que le aplique los votos a los candidatos que le corresponde. Si no existe pacto de alianza, como no existe para el nivel municipal, no le pueden sumar los votos del PLD al candidato del Una Partido pregunta, Revolucionario. doctor, Sí. para ver el sentido de esto. Si ocurriese así, el ingeniero Andújar resultaría ganador individualmente. Le lleva 22.000, casi 23.000. Individualmente. Individualmente. ¿Cuánto voto sacó la candidatura individual de Francisco Peña? Mira, yo no tengo el dato exacto ahora, está en mi oficina, pero sí lo que me centraba mientras trabajábamos en la revisión o en la ventaja que tiene Andújar,
que le lleva 22.670 y tantos votos individualmente. Ahora, cuando usted de manera marginal señaló un precedente que había tomado esa misma jurisdicción, en este caso el Tribunal Superior Electoral, que en el 2012 anuló una alianza entre el PRI y el PRD. No es que anuló la alianza, porque no existía. Lo que el tribunal, cuando se hacían los alegatos, para ver si eso era cierto o no, el tribunal le dijo a la Junta, mira, envíame la convención de delegados, envíame el pacto de alianza para ver si esto cumple con los requisitos que manda el artículo 68 de la ley electoral, que es tan rígido ese artículo que le ordena a la Junta a no recibir la inscripción de esa candidatura si no se ha celebrado la convención. ¿Qué ha variado del 2011 a 2012 a la fecha en materia constitucional o materia del Tribunal Superior Electoral? Mira, ¿Y qué pudo llevar a la Junta Municipal del municipio de Santo Domingo Oeste a aceptar, sin que esté cumpliendo con el debido proceso, esa candidatura? Me imagino que la línea bajada, porque ¿qué otra cosa puede argumentar si la propia ley le ordena a la Junta? No te enviaron la convención de delegados, no te enviaron el pacto de alianza, no inscribe esa candidatura, le manda la propia ley. Entonces, quien ha hecho una inscripción sin sustentación legal es la Junta. Entonces, no pueden, por un error de la Junta, generar derecho para perjudicar a un ingeniero, como en este caso el ingeniero Andújar, que sí tiene su inscripción de su candidatura. Y si apareciese una convención del PRD depositada, ¿eso validaría la candidatura? ¿Para el pacto de la alianza? Sí. No, porque quien encabeza la alianza es el PLD. Quien personifica la alianza es el PLD. Por lo tanto, quien debió ratificar fue una convención del PLD. Fíjate qué es lo que pasa. A veces la premura es, vísteme de prisa, que voy despacio, que tengo voy deprisa. Entonces, ellos cumplieron con todos los requisitos para el nivel presidencial y para el nivel congresual. Ahí están todos los requisitos. Entonces, nosotros lo que le estamos pidiendo al tribunal, mira, ordena que esto se haga. Si aparece y no es antedatado ni es adulterado, ustedes ganaron. Pero si no aparece, ustedes perdieron. Entonces el tribunal se ha ido con un tecnicismo jurídico. ¿Y ustedes solicitaron entonces 3 certificaciones? Se ha solicitado de todo. Las 3, al nivel A, nivel C y nivel B. Y solo la B no le han entregado. No quieren entregar la del la B, municipio. Que es la B. No la quieren entregar porque no la tienen. Entonces, ¿cuál sería van a tener que entregarse? ¿Cuáles serían los pasos a dar? ¿En los tribunales o ir a los medios de comunicación a denunciar? Las dos cosas comienzan a hacerse con fuerza a partir de mañana, porque esto se va a llevar hasta las últimas consecuencias. No es verdad que el PRD y el PLD se van a robar una sindicatura que no tienen. Y el ingeniero Andújar hoy llamó a los medios de comunicación, a programas de la mañana, y dijo que eso va hasta las últimas consecuencias. Entonces, si se cierra la vía en el Tribunal Superior Electoral, vamos a acudir a Monseñor Blanchet o al Constitucional, y al Papa Pío XI. ¿No hay una vulneración de derechos? Totalmente. Eso se le está diciendo en el recurso de revisión. Se está vulnerando el artículo 68 del debido proceso, numerales 5, 7, 11. Se está vulnerando la parte de que los juicios contenciosos deben ser orales, públicos, contradictorios. Se está rechazando que hubo violación al sagrado derecho de defensa, porque no hubo audiencia, Junior y Giovanni. Fue una encerrona del tribunal, como si hubiese sido un asunto administrativo. Conocieron un asunto contencioso, que el propio tribunal ha dictado sentencia, donde dice que hay que defender el sagrado derecho fundamental de elegir y ser elegible, y que ninguna institución, ni pública ni privada, ni partido político, ni movimiento, ni ninguna institución puede vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ya estamos casi finalizando y creo que no nos va a dar el tiempo para meternos en las perspectivas y lo que viene, en algo que Giovanni quería analizar tratar. El futuro de los partidos, pero especialmente el PRM. Cuando se convoque el Consejo Nacional de la Magistratura, el PRM tendrá 2 representantes, por ser la primera minoría. Yo he asumido ese concepto porque es correcto. No se puede hablar de primera mayoría, ¿verdad? No decirle la segunda mayoría. La segunda mayoría, sino la primera minoría. Junior es terrible. No es mío. Eso es un viejo zorro de la política que me hizo una corrección y yo le he asumido.
porque tiene sentido, porque hablar de 29 y 1 no se puede hablar de segunda mayoría, es primera minoría. Son dos. El PRM tiene dos Son dos, senadores. el Partido Reformista uno. Pero sigue siendo primera minoría. No, está bien. Pero bien, tendrán, ahora, yo no sé qué ocurrió, porque también aquí somos expertos. Lo prohibieron todo, señor. Usted sabe que el Procurador General de la Procuraduría General de la República es parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Sí. ¿Pero bajo qué argumento? No, cuando se estaba eligiendo, yo mandé carta, porque yo era partidario de que se hiciera como es en Perú, como es en Chile. Que está una parte del poder político, pero está el colegio de abogados y están los rectores de las universidades públicas y universidades privadas, están las academias. Pero como aquí, lamentablemente, la política lo daña todo, aquí nada más prevalece el interés político. Porque estarán 8 a 2. Viendo cosas como esta, ustedes saben que existe en la jurisprudencia norteamericana el famoso proceso Scott, que era un esclavo que había logrado su manumisión en el estado en el que pertenecía. Y lo agarraron preso en ese estado, no lo podían juzgar por esclavo porque ahí estaba abolida. Se lo llevaron a juzgarlo en otro estado donde sí existía la esclavitud. Y Abraham Lincoln, viendo ese comportamiento, lo único que atinó a decir fue que mientras más se acercaba a Dios, mientras más conocías a Dios, y cómo estaba viendo cómo aumentaba el desprecio por la aplicación de la ley en los Estados Unidos, más temía por el futuro de su pueblo. Meses después vino la guerra de secesión. La guerra de secesión que le costó a los Estados Unidos en esa época 1.357.000 vidas y cientos de miles de millones de dólares de la época. Es más, Lincoln fue tan previsor en esa ocasión que él decía, cuando vio que era inevitable la guerra, dijo, esta guerra la está mandando Dios como castigo y como redención. Como castigo para que nunca más se vuelva en los Estados Unidos a esclavizar el hombre por el hombre como si se tratara de una bestia. Y como redención para que nunca más esto vuelva a pasar en los Estados Unidos. Fíjate cómo pensaban esos hombres. Nosotros tenemos un problema, Giovanni y Junior, que es que el liderato político nuestro es pigmeo, es enano frente a la circunstancia. Así como Schiller, que veía el comportamiento del liderato europeo cuando la peste bubónica azotó esa nación, él dijo, tan alta circunstancia, tan difíciles circunstancias, tan pigmeo el liderato. Eso está pasando. El liderato no está a la altura de las circunstancias en República Dominicana. Bien, vamos a agradecer al doctor Ramón Lamentable Emilio que Concepción. esas palabras provengan de un político experimentado como el doctor Ramón Emilio Concepción. Es la realidad. Que se sienta defraudado de la misma política a la cual él pertenece. No, del liderato. Del liderato Del político, liderato. al cual él en varias ocasiones ha trabajado para crear algunos de esos líderes que hoy tenemos. Usted ha sido parte de ese trabajo de campo, de masa. La falla no ha sido mía, porque si yo trabajo para usted y usted gana y usted no se comporta a la altura de las circunstancias, yo no tengo responsabilidad ahí, es su responsabilidad. Bien, gracias doctor, gracias a ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos en Cerrando la Noche.